La palabra de Dios la que nos hable. Ella asimismo nos habla porque es espíritu y es vida. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén, gloria al Señor. Dejemos hasta ahí. El verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Oremos al Señor para que Él nos hable. Soberano Dios, invocamos tu nombre. Oh Jesucristo, me encomiendo en este momento en tus manos, oh Dios. Te pido que nos hables a todos. Enséñanos, exhórtanos, oh Dios. Ayúdanos a entender tu palabra. Te pido que tú le abras ahora el entendimiento a los hermanos, para que puedan entender, oh Dios, los misterios. Tu palabra sea revelada en este momento en sus corazones. Confirma tu palabra en este momento, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Pueden estar cómodos, hermanos. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a hablar, y les pido toda su atención porque considero que este tema es de mucha importancia. Igual todo lo que se habla que tenga que ver con la palabra de Dios es importante. Pero yo diría que este tema es un tema ante todo muy doctrinal, y que si usted lo logra entender de la mejor manera, usted tal vez podría llevar un estilo de vida distinto. Y quiero hablar sobre la importancia que tiene la sangre, la importancia que tiene la sangre. Empecemos por decir que la vida está totalmente condensada en la sangre. Y así como la luz es lo único que puede triunfar sobre las tinieblas, así la vida es lo único que puede triunfar sobre la muerte. Así como la luz es lo único que triunfa sobre las tinieblas, así la vida, ¿qué es lo contrario a la vida? La muerte. Así la vida es lo único que puede triunfar sobre la muerte. Y la vida está en la sangre. Cuando Dios creó, remontémonos al principio. Cuando Dios creó a Adán, dice la palabra del Señor en Génesis 2:7, dice que lo creó del polvo de la tierra. Usted y yo somos polvo, y al polvo volveremos.
Dice que lo formó del polvo de la tierra y dice, y sopló en su nariz aliento o espíritu de vida, y a partir de ese momento fue un ser viviente. Adán ya tenía sangre, pero no tenía vida hasta que Dios sopló en él su propia vida. La sustancia química que llamamos sangre contiene la vida. Si una persona pierde sangre, pierde la vida. La carencia de sangre significa carencia de vida, porque la sangre contiene la vida. La sangre es vida. ¿Y qué es lo especial en la sangre de Jesús? ¿Por qué es tan importante? Empecemos por decir que el nacimiento de Jesús no fue corriente. La Biblia dice que Él nació de una mujer llamada María, y la Biblia dice que esta mujer era virgen. Y el nacimiento virginal de Jesús es de vital importancia por causa de su sangre. Hay un comentario de un teólogo de apellido Maxwell que me pareció interesante y lo quiero hoy compartir con ustedes. Y este escritor habla en cuanto a la concepción sobrenatural de Jesús en el vientre de María, diciendo: el óvulo femenino no tiene sangre en sí mismo, ni la tiene el espermatozoide masculino. Cuando estos dos se juntan, ocurre la concepción y comienza una nueva vida. Las células sanguíneas en esta nueva creación provienen tanto del padre como también de la madre. Y el tipo de sangre es determinado en el mismo momento de la concepción. De ahí que cada uno tiene diferentes tipos de sangre. Y la Biblia explica claramente que el nacimiento de Jesús no fue de esta manera. Porque ¿quién fue el que engendró a María? La Biblia dice y explica claramente que el Espíritu Santo fue el agente divino que causó la concepción en el vientre de esta mujer llamada María. Por lo tanto, no fue una concepción normal, sino que fue un acto sobrenatural de Dios en el vientre de María, sin mediar la unión natural. Todos los que hemos nacido de mujer, y la unión natural es precisamente, como decía este comentarista, cuando el óvulo femenino se encuentra con el espermatozoide masculino. Ese es el nacimiento natural. Pero el nacimiento de Jesús no fue natural, fue algo sobrenatural. El tipo de sangre de Jesús era un tipo de sangre separado, era un tipo de sangre especial, era una sangre preciada, era una sangre incontaminada, sin mancha, sin pecado. La Biblia dice que cuando Dios creó a Adán, cuando Dios lo creó con pecado o sin pecado. Lo creó sin pecado. La vida de Dios estaba en él. Pero cuando Adán
Y esto es bueno que lo entendamos. Cuando Adán le permitió al pecado entrar en su vida, este pasó a cada ser humano, a cada descendiente. Nadie, absolutamente nadie puede escapar de esta realidad. Por eso el salmista lo declara en el Salmo 51, verso 5. Él dice: en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todos los que hemos nacido de mujer, y todos los somos nacidos de mujer, nacemos en esta condición de pecado. Y Dios se manifestó en carne para redimir al hombre. ¿Qué es redimir? Redimir sencillamente es comprar la libertad. Redimir es como comprar o pagar un dote por una persona que está presa, por una persona que está sin su libertad. Y redimir es que yo pago algo para que esa persona sea libre. Lo redimí. Y Dios se manifestó en carne para redimir al ser humano, para comprar su libertad. Dios vino a restaurar al hombre a su estado original, a su estado original. ¿Y cómo podría haberlo hecho si hubiese tenido sangre pecaminosa y contaminada? Nunca lo hubiera hecho. Pero el nacimiento de Jesús fue distinto, y su sangre no venía contaminada. Su sangre era apreciada, especial, incontaminada, sin mancha, sin pecado. Y Dios, a través de su manifestación en carne, en la persona de Jesucristo, quiso redimir, comprar la libertad de todos los que estábamos cautivos del pecado. Hay un texto muy bonito que nos habla de la naturaleza que tenía Jesús, y quiero que se traslade y lea su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, en el verso 45. Qué bueno que me lo pongan por el videobin. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15, a partir del verso 45. Nótese lo que dice la palabra del Señor. Dice: así también está escrito. Dice: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, o podríamos decirlo el segundo Adán, espíritu vivificante. Cuando hablan del postrer Adán, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. A Jesucristo. Dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. Es decir, como dice ahí, el primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es decir, que el Señor Jesús es el segundo Adán, dando a entender que el primer Adán fue creado sin pecado, limpio. Y el segundo Adán es espiritual, sin mancha, sin contaminación. Así que aquí vemos que hay una vida condensada muy grande en la sangre de Jesús, y cuando es aplicada en forma apropiada, la vida en su sangre conquista y vence la muerte que obra en nosotros a través de la muerte. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos fueron ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios.
Y la Biblia dice que la paga del pecado es. Pero hay que entender que Adán fue creado sin pecado. La Biblia dice que él fue creado a la imagen de Dios. Hay que entender que la intención, hermanos, y el propósito de Dios era que Adán gobernara sobre las cosas. Era que Adán tuviese autoridad sobre la creación. Y le dijo que ejerciera el dominio sobre la tierra y la sojuzgara. El hombre debía gobernar bajo la autoridad de Dios. Pero Adán fue creado con una voluntad libre. Adán fue creado con el libre albedrío. Dios quería su obediencia y sumisión voluntarias y no forzadas. Entendamos esto, que Dios nos hizo para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Así creó a Adán. Yo siempre he dicho, si Dios tuviera control sobre nuestra voluntad, entonces todos creyésemos en Él. Todos seríamos creyentes. Pero Dios creó al hombre y a la mujer para que ellos tomen sus propias decisiones. Y Dios le dijo a Adán, mira, yo te creo, y lo creó. Y le dijo, para que juzgues, para que tengas dominio sobre las cosas de la tierra. Pero esa libertad que Dios le dio fue una libertad de tal manera que él pudiera escoger. No era una voluntad forzada. Es decir, Dios no quería forzar la voluntad de Adán. Dios no quería someter a Adán. Lo creó con la capacidad de escoger. Lo creó con la capacidad de elegir. Y note que Adán podía utilizar todos los vastos recursos de la tierra para servicio de Dios. Y jamás se planeó que los usara primero para sí en una forma egoísta. Todo debía ser dirigido, guiado y controlado por el Espíritu de Dios y ser un ministerio al servicio de Dios y para Dios. Váyase conmigo a Génesis para que entendamos bien. Génesis capítulo 2, a partir del verso 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa es la orden. Lo puso para que lo labrara y lo guardase. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, dice, no comerás, porque ciertamente morirás. Notemos que si Adán hubiera dado a Dios lo mejor de sí mismo, su voluntad libre, Dios le hubiera dado lo mejor de sí, lo mejor de todas las cosas. Si Adán hubiera obedecido, Dios le hubiera dado lo mejor de todas las cosas. Entrarían en una relación de pacto con Él. Sin embargo, Adán cometió un error fatal. La autoridad que Dios le había dado, Adán se la dio a Satanás. Porque Dios le dio la libertad, autoridad y todo lo bueno para vivir una vida en paz, para vivir una vida en tranquilidad y en mucha felicidad. Y solo una cosa el Señor le dijo que no hiciera, solo una. Solo una. Y la Biblia dice en Génesis 3, a partir del verso 1, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer,
aquí empieza el diablo con sus mentiras. Porque le dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la Biblia dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire, hermano, que Adán hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Y cuando Adán hizo eso, cuando Adán accedió a comer del fruto que Eva le dio, inmediatamente se convirtió en cautivo de Satanás. Inmediatamente. Quien lo indujo a quebrantar la palabra de Dios. Adán escuchó más bien, o Eva escuchó la voz del diablo y no la voz de Dios. Y cuando comieron de este fruto, inmediatamente toda la autoridad que Dios le había dado al hombre, se la dio a Satanás para gobernar la tierra. En ese momento el pecado entra a la tierra. Ahí el Satanás tomó dominio y control de absolutamente todo. Si usted va al Evangelio según San Lucas, en el Nuevo Testamento nos registra lo que Satanás le dijo a Jesús mientras era tentado y probado durante 40 días. ¿Se acuerdan de ese episodio? Vaya conmigo a Lucas 4, 5 y 6. Y mucha atención a lo que dice la palabra del Señor, porque dice: y le llevó el diablo a un alto monte. Esta fue la tercera tentación. Dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo: a ti te daré, ¿qué? Toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y mire cómo dice él: y a quien quiera la doy. El diablo tomó a Jesús y lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo: si tú postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo. Allí vemos el dominio y el control que tenía Satanás sobre todas las cosas creadas. En el momento que Adán y Eva fallaron, todo pasó al control y al dominio de Satanás. Pero Dios ya tenía un plan para la redención. Dios instituyó un plan. Entonces vuelva conmigo a Génesis 3, a partir del verso 8. Porque la Biblia dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente. A partir de ese momento empieza una reprensión de parte de Dios por lo que habían cometido. Y empezó con este animal. Porque ahí viene una maldición para este animal. Le dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y mire aquí algo interesantísimo, porque esto fue algo que el diablo no entendió. Mire lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo creo que antes de pecar, Adán estaba vestido de la gloria de Dios. Pero tan pronto como fueron conscientes, pecaron. Yo creo que a partir de ese momento podríamos decir que perdieron su cobertura. Pero en realidad Satanás no entendió en ese momento lo que Dios le dijo. Dios dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y dice: su descendencia herirá y hollará tu cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hollar la cabeza, ¿qué significa? Hollar la cabeza significa pisotear, poner bajo sus pies. Dios ahí le dijo a la descendencia de la mujer, es decir, Jesús, pondrá fin a la autoridad de Satanás y éste le herirá en el calcañar. ¿El calcañar qué es? Es algo que hay por aquí. Dice: tú le herirás en el calcañar, es decir, afligir el cuerpo de Jesús en la cruz. Y Jesús murió en la cruz por nosotros. Y cuando lo hizo, cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, cuando Jesús hizo eso, a partir de ese momento retomó la autoridad que Adán había entregado a Satanás y se la devolvió a usted y a mí, que hemos creído en el nombre de Jesús y hemos sido bautizados en su santo nombre. Hermanos, usted y yo necesitamos entender que Jesús no solamente murió por nosotros, sino que Él también nos redimió. Supongamos lo siguiente: supongamos que un rey tiene un hijo, y ese hijo es el príncipe del reino, y ese hijo siempre se sienta al lado derecho de su rey, de su padre, y gobierna con él. Ahora supongamos que este hijo fue secuestrado por un villano. Se lo llevó un villano. Para esto el rey sin duda alguna tendría un plan para rescatar a su hijo y traerlo a su lado. Y cuando logra arrebatar otra vez a su hijo de las manos del villano, no solamente lo rescata, sino que le vuelve a dar la posición que él tenía. Restaura el debido lugar que ese hijo, ese príncipe un día tuvo, al lado del trono, con el rey, con su padre. Y esto fue lo que Dios hizo por nosotros. Porque la Biblia dice que y nos resucitó juntamente con Él, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, vea, si nosotros entendiéramos que nuestra redención es muy grande,
Hay toda una vida de victoria que Dios tiene para nosotros ahora. Dios nos dio una posición y ahora somos libres de todo peso de culpa. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros, porque ya Cristo nos hizo libres. Y es necesario comprender que la redención de Jesús es un hecho para vivir completamente libres, porque Él nos ha hecho libres en Cristo Jesús. Eso hay que entenderlo. La Biblia dice: en Él tenemos redención. Eso lo leímos ahorita. En Él tenemos redención, liberación mediante su sangre, la remisión, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas y generosidad de su benigno amor. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Dios ya cerró el trato que tenía que cerrar. Dios ya nos redimió. Ya no hay más sacrificios para hacer. Dios ya hizo el sacrificio perfecto. Dios ya cerró ese trato. Yo siempre he creído, cuando Dios le dijo a Adán, ponga mucha atención, cuando Dios le dijo a Adán: el día que tú comieres, ciertamente moriréis. Cuando Adán comió de ese fruto, murió. No murió instantáneamente, pero fue una muerte paulatina, porque a partir de ese momento empieza el ser humano con sus problemas, empieza con su debilidad, empieza con su amargura. Si usted se pone a ver en el Génesis, el diablo paulatinamente fue acabando con los años de vida del ser humano. Antes duraban 900, 800, 700 años, pero paulatinamente el diablo fue mermándole años de vida al ser humano. Fue llenándolo de muchas cosas. Empezó la preocupación, empezó la ansiedad, empezó el temor, empezó la enfermedad, empezó infinidad de cosas, empezó las amarguras, empezaron los resentimientos, todo lo que es propio del pecado. Por eso el pecado es sucio y es cochino, pero ya hubo uno que solucionó el problema del pecado. Y escúcheme lo que le voy a decir: si usted un día creyó en el nombre del Señor Jesucristo y llegó hasta una pila bautismal y lo metieron allí, lo sumergieron en esa pila bautismal en el nombre del Señor Jesucristo, quiere decir que la sangre de Cristo fue también rociada sobre usted, y por su sangre nosotros somos libres. Por eso, hermanos, hay victoria y hay libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque es que mire, cuando Adán, el diablo tomó control de todo y él creyó que tal vez lo iba a tener, porque empezaron la maldad del hombre. Como dijo el salmista: maldad, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y él tenía todo bajo control. Pero por allá empiezan unos profetas a decir: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Empezaron los profetas a decir. También por allá Isaías dijo en el capítulo 53, cuando Jehová dijo: he aquí mi pueblo fue llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. Por tanto, ahora dice Jehová: ¿qué hago aquí? ¿Y mi pueblo es llevado injustamente? Por lo tanto, he aquí mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día. Por esta misma causa, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dios empezó a anunciar algo y Él se fue manifestando poco a poco, porque Él tenía un plan maravilloso para nosotros poder ser libres del pecado. Y cuando digo libres del pecado, es porque ya nada lo puede atemorizar a usted, ni la enfermedad, porque la Biblia dice que por su sangre fuimos nosotros curados. Aleluya, gloria al Señor. Hay libertad, hay libertad. Y cuando Dios fue manifestado en la persona de Jesucristo, el diablo quiso saber si realmente ese era Dios, y lo llevó y le hizo las tentaciones. Y la tercera fue eso: le dijo: todo esto te daré si tú postrado me adorares. Pero Jesús le dijo: no, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente tú servirás. Y escúcheme lo que pasa. La Biblia dice que Él fue llevado al matadero.
Él no abrió su boca, sino que se enmudeció, cayó. Porque es que Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él pudo haber hecho una oración y legiones de ángeles pudieron haber bajado en ese momento y lo pudieron haber bajado de esa cruz en la que lo estaban crucificando. Él pudo haber dicho una sola palabra, inmediatamente esos clavos se hubieran salido de su cuerpo, tampoco le hubieran enterrado a su costado, pero Él tenía que morir, porque para que haya remisión de pecados tiene que haber sangre, y se tenía que derramar una sangre perfecta, una sangre sin mancha, una sangre sin contaminación. Por eso Jesús era perfecto. Yo no sé, ayer en RCN salió un comunicado que dice: encontraron un escrito donde se manifiesta que Jesús se casó, tuvo esposa, y yo creo que dentro de muy poco también van a decir y que también tuvo hijos, pero sabemos que eso es mentira, porque la Biblia dice que no se halló pecado en Él. Él no tenía necesidad de eso. Él era perfecto, sin mancha y sin contaminación. Él era perfecto, y el diablo estaba pendiente, porque el diablo sabía que si Él moría, Él iba a seguir con el control si se quedaba muerto. Y Jesús, muy juicioso, se fue hasta la cruz del Calvario y no abrió su boca, sino que abrió sus manos. Y la Biblia dice: y el acta de decretos que estaba contra nosotros, que nos era contraria. ¿Cuál es el acta de decretos? El pecado, la maldad, los malos recuerdos. Él dice: el acta de decreto que era contraria a nosotros, Él la llevó a la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué hizo? ¿Y sabe qué dice? Y clavándola en la cruz, anuló el acta de decretos que estaba contra nosotros. Mire, cuando Jesús murió, yo creo que habían potestades de demonios y también legiones de ángeles, y los ángeles estaban esperando que Jesús dijera algo. Jesús, di la orden, y nosotros bajamos y te bajamos de esa cruz. Pero Jesús no abrió su boca. Él tuvo que cumplir todo, y Él murió, y el diablo, me imagino, creyó que tenía todo asegurado porque lo había matado. A eso se refiere cuando dice herir en el calcañar, porque tal vez creyó que lo había herido, tal vez de muerte, y ahí estaba Jesús. Pero nosotros sabemos que cuando Jesús, cada vez que Él hablaba de su muerte, también hablaba de su resurrección. ¿Y sabe por qué? Los discípulos no entendían eso. Cada vez que Jesús decía: es necesario que yo vaya y muera, pero al tercer día resucitaré. Y los discípulos no sabían, no entendían. Y cuando murió, los discípulos se fueron. Pero al tercer día, la Biblia dice que fueron a buscarlo al sepulcro. Y cuando fue María a buscarlo al sepulcro, abrió ese sepulcro. ¿Y sabe qué había? Habían unos lienzos allí sueltos, no había nadie en él. Entonces ella se fue desesperada diciendo: Jesús ha resucitado, Él no está en esta tumba, Él vive por los siglos de los siglos. Y cuando Jesús se levantó de esa tumba, ¿sabe qué dijo? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y cuando Jesús resucitó, aplastó al diablo y lo pisoteó en la cabeza. Gloria al Señor. Lo pisoteó. Por eso el pecado ya no se puede enseñorear de usted. Usted es una persona libre. Si usted ya se hizo bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, usted es libre. Y si usted está enfermo, hay sanidad para esa enfermedad. Y tenga lo que tenga, usted es libre para adorar, para alzar sus manos, para abrir su boca y publicar cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros. Por eso esta iglesia es grande, y por eso nadie la ha parado, y nadie nunca la va a parar. El diablo ha querido meterse con la iglesia,
pero Él no ha podido ni nunca va a poder, porque detrás de esta iglesia, gloria a Dios por los hombres que tenemos, pero detrás de esta iglesia no está, con todo respeto lo digo, el hermano Álvaro Torres, ni nuestro pastor Orbey Hermida, ni esos santos hombres de Dios. Detrás de todos ellos hay una sombra más grande. Detrás de todos ellos está el incomparable Dios de Israel. Es Dios el dueño de esta iglesia, y Él murió por ti y por mí. Amigo, ya no tienes que seguir sujeto al pecado. Bautízate en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados, y entenderás la libertad con que Dios te ha hecho libre. Dios nos ha hecho libres. No agache su cabeza. No agache su cabeza en símbolo de derrota, de tristeza. Si usted esta noche vino acá con problemas, tranquilo, ya hubo uno que hizo lo que tenía que hacer. ¿Y sabe qué? Lo hizo perfecto. Perfecto. Por eso esta noche hay victoria. Por eso esta noche hay perdón de pecados. Por eso esta noche hay sanidad para los enfermos. Porque aquí está el Dios de este mundo, el Dios de esta tierra, el incomparable, el santo, el todopoderoso. Aquí está Él. Póngase en pie y le da un aplauso fuerte a Él. Aleluya. Oh, santo, 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 santo. Oh, santo, 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 santo. Oh, santo, 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 santo. Oh, santo, 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 santo. Aleluya, alabe al Señor, alabe al Señor. Oh, dígale: santo, santo eres tú, oh Dios. Adore su nombre, adore su nombre, adore su nombre. Oh, adora su nombre, adore su nombre, adore su nombre. Oh, gracias, Dios. Gracias por lo que hiciste, Señor, por cada uno de nosotros. Oh Dios, tú eres maravilloso, tú eres grande, oh Dios. Oh Jesucristo, el único Dios verdadero, no hay otro Dios como tú ni fuera de ti. Tú lo llenas todo, Señor, tú lo suples todo. Oh, aleluya, aleluya, hermano. Si usted vino enfermo, venga y haga esta oración y dígale: Señor, por tu sangre soy sano, por tu sangre soy libre, por tu sangre hay perdón. Dígale: Dios, aquí estoy, Señor, aleluya. Y vengo, Señor, por esa promesa, aleluya. Ya Dios te sanó, ya Dios te perdonó, ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Él todo lo hizo perfecto, aleluya. Ya es hora de que declare la victoria, que Dios está contigo. No agaches más tu cabeza, no le des lugar al diablo para que Él te siga acordando cosas, recordando cosas en tu mente. Ya Dios te ha hecho libre. Dile: Dios, aquí estoy, Señor, una vez más, Señor. Oh, para anunciar tu grandeza, anunciar tus virtudes, anunciar que tú eres el único Dios grande y poderoso, anunciar que tú eres uno, anunciar que tú eres santo, anunciar que tú eres misericordioso, anunciar que tú eres omnipotente, anunciar que tú eres omnisciente, anunciar que tú eres creador, anunciar que tú eres perfecto, anunciar que tú eres eterno, que tú eres el alfa, que tú eres la omega, que tú eres el principio, que tú eres el fin. Tú eres el león de la tribu de Judá, el único que ha dominado la muerte con gran poder. Oh Jesucristo bendito, tú eres grande, tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso.